Ahora voy a continuar explicando el segundo documental. La ilustración. La ilustración que se desarrolló principalmente en el siglo XVIII fue un movimiento que provocó el uso de la razón como principal fuente de autoridad y legitimidad. Los pensadores ilustradores creían que la humanidad podría mejorar su condición a través del conocimiento y de la educación. Este periodo se caracteriza por un fuerte escepticismo hacia las instituciones tradicionales, como la monarquía absoluta y la Iglesia, que habían dominado la vida política y social durante siglos. Los filósofos de la Ilustración, como Voltaire, Rousseau y Diderot, abogaron por la libertad de pensamiento, de igualdad de derechos y de justicia social. La idea de todos los hombres son creados iguales y tienen derechos inalienables se convirtió en un principio fundamental que inspiró a los movimientos revolucionarios en todo el mundo. Se resalta como la Revolución Francesa, donde se destaca esta se realizó en el año 1789. La creciente frustración del pueblo francés con la monarquía de Luis XVI, que se encontraba en una crisis financiera, llevó a la demanda de reformas. La falta de respuesta del rey a las quejas de su pueblo culminó con la toma de la Bastilla, un símbolo del despotismo. Este evento fue que marcó el inicio del periodo de la agitación política y social en Francia. Los jóvenes aristócratas franceses, influenciados por las ideas ilustradas, comprendieron que el cambio debía venir desde la base de la sociedad, a través de la opinión pública y la difusión de nuevas ideas, la creación de memorias de quejas donde los ciudadanos podían expresar sus agravios, se convirtió en un mecanismo para poder canalizar el descontento popular. Sin embargo, la respuesta del rey fue insuficiente, lo que llevó al clamor generalizado por una constitución que garantizaría los derechos y las libertades. La contribución de Condorcet él es un filósofo matemático que se convirtió en un defensor ferviente de la Ilustración. Condorcet creía que el progreso humano, a través de la razón y de la educación, durante la Revolución se dedicó a escribir y a publicar diferentes artículos que promovieron a la modernización de participación política informada. Su trabajo fundamental fue la creación de un marco que recogiera los derechos fundamentales de los ciudadanos, similar a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Condorcet también se preocupó por la educación y la necesidad de los ciudadanos, sus derechos y sus responsabilidades en una sociedad democrática. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la revolución se tornó caótica y él pagó un alto precio por sus ideales, siendo arrestado y muriendo en prisión. Según Jefferson, la Ilustración en América también aporta un fuerte impacto en América. Se centra en que Thomas Jefferson es un abogado político de Virginia que fue ferviente defensor de las ideas ilustradas.
Su educación, experiencia en Europa, fue lo que llevó a optar y adaptar estos principios en el contexto americano. La Declaración de Independencia, que fue redactada por Jefferson, es un testimonio de la influencia de la Ilustración. En ella se establecen los derechos inalienables de los hombres, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Este documento no solo justificó la separación de las colonias británicas, sino que también sentó las bases de un nuevo orden social político en América. También se resalta lo que es la ciencia, la tecnología como herramientas de progreso. Estas pueden ser utilizadas para poder dominar y mejorar la naturaleza. Federico el Grande de Prusia, por ejemplo, implementó proyectos de drenaje de tierras para convertir marismas en tierras cultivables, demostrando cómo la razón y la planificación podían transformar el entorno. Este enfoque científico se extendió en diversas áreas, desde la agricultura hasta la arquitectura, que se convirtió en un símbolo de progreso humano. La idea de que la humanidad podía controlar su destino a través del conocimiento se convirtió en un pilar de la filosofía ilustrada. El legado de la Ilustración es profundo y duradero. Las ideas de igualdad, derechos humanos, la importancia de la educación han perdurado a lo largo de los siglos. Sin embargo, también se advierte sobre peligros que se enfrentan estas ideas en la actualidad, como el resurgimiento de la superstición y el fundamentalismo religioso, que amenazan con revertir los avances logrados. Condorcet, en sus últimos escritos, expresa su esperanza de que la humanidad alcanzará un estado de libertad y de racionalidad. Su visión de un futuro donde el conocimiento y la razón prevalecerán sigue siendo relevante hoy en día, y que la educación se presenta como una clave para poder preservar y entender el legado de la Ilustración. En conclusión, el segundo documental ofrece una visión amplia y profunda de cómo la Ilustración transformó las sociedades de Europa y América a través de la promoción de la razón, la educación y los derechos humanos. Este movimiento fue el que sentó las bases para las revoluciones que cambiaran el curso de la historia. A pesar de los desafíos actuales, el legado de la Ilustración continúa inspirando a las generaciones futuras para luchar por un mundo más justo y racional. Los tres comentarios resaltantes. El primero es en cuanto a la Ilustración como fundamento de los derechos humanos. En este punto, la Ilustración marcó un punto de inflexión en la historia del pensamiento político al establecer las bases para una concepción moderna de los derechos humanos. Los filósofos como John Locke, Thomas Jefferson, fueron los que argumentaron que los derechos fundamentales como la vida, la libertad, la propiedad son inherentes a todos los individuos desde su nacimiento. Esta idea de desafío las nociones tradicionales de autoridad y legitimidad que se basaban en la divinidad o el derecho de nacimiento. El impacto de estas ideas se puede observar en los documentos fundamentales como en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano en Francia. Ambos textos no solo reflejan lo que son los principios ilustrados, sino que también sentaron las bases para la creación de sistemas democráticos que reconocen y protegen los derechos individuales. En contexto actual, la lucha por los derechos humanos sigue siendo un tema central en la ciencia política.
donde se debate la universalidad de estos derechos frente a las particularidades culturales y políticas de diferentes sociedades. La Ilustración, por lo tanto, no solo fue un movimiento intelectual, sino que fue un catalizador para el desarrollo de un marco normativo que sigue influyendo en la política contemporánea. Como segundo comentario es sobre la Revolución Francesa y la participación de la ciudadanía. La Revolución Francesa es un ejemplo paradigmático de cómo las ideas de la Ilustración se pueden traducir en acción política. La insurrección popular contra la monarquía absoluta de Luis XVI fue impulsada por un creciente descontento social y la demanda de una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Este evento no solo representó un cambio en el régimen político, sino que también introdujo la noción de que la soberanía reside en el pueblo, un principio fundamental en la teoría política moderna. El papel de pensadores como Condoret, que promovieron la educación y la información como herramientas para empoderar a los ciudadanos, resalta la importancia de la participación informada en la política. La Revolución Francesa, aunque caótica y violenta en sus etapas finales, sentó bases para la idea de que los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de participar activamente en la vida política. Este legado refleja en las democracias contemporáneas, donde la participación ciudadana es vista como un pilar esencial para la legitimidad y la eficacia del gobierno. Sin embargo, también se plantea preguntas sobre cómo garantizar que esta participación sea inclusiva y representativa, un desafío que sigue vigente en la ciencia política actual. Como tercer comentario, resalto lo que es la ciencia y la razón como herramientas del progreso social. En estas el documental subraya que la creencia de los pensadores ilustrados en que la ciencia y la razón son herramientas fundamentales para el progreso social, esta perspectiva se traduce en la idea de que la humanidad puede y debe utilizar el conocimiento científico para poder resolver problemas sociales, mejorar la calidad de vida, y la aplicación de estos métodos racionales se tiene que dar en la política, en la economía y en la sociedad. Esto se puede convertir en un ideal que impulse a las reformas significativas en diversas áreas. También se advierte de peligros que puede enfrentar el legado en la actualidad, donde un auge de la superstición y el fundamentalismo religioso puedan amenazar los avances logrados. La ciencia política contemporánea debe abordar la tensión entre la razón y la emoción, así como la necesidad de un enfoque crítico hacia el conocimiento. La educación, como se menciona, es crucial para poder fomentar una ciudadanía informada que pueda evidenciar y tener creencias en donde no solo el legado del pasado, sino se haga un llamado a la acción para las sociedades actuales en su búsqueda de un futuro más racional y equitativo. Las dos cosas que pude aprender del documental, uno fue lo que es el aprendizaje sobre la evolución del concepto de soberanía popular. Uno de los aprendizajes más significativos en la evolución del concepto de la soberanía popular, que se consolidó durante la Ilustración y se materializó en eventos históricos como la Revolución Francesa,
antes de este periodo, la soberanía se entendía principalmente como un atributo del monarca, legitimado por el derecho divino. Sin embargo, pensadores como Rousseau, como Locke, comenzaron a argumentar que la verdadera soberanía reside en el pueblo, es decir, en la colectividad de los ciudadanos que tienen el derecho de gobernarse a sí mismos. Este cambio de paradigma es fundamental en la ciencia política contemporánea, ya que establece una base para las democracias modernas, donde el poder emana del conocimiento de los gobernados. La idea de que los ciudadanos tienen el derecho a participar en la toma de decisiones políticas y elegir a sus representantes es un principio que ha sido adoptado en diversas formas alrededor del mundo. Sin embargo, este aprendizaje también invita a poder reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrenta la soberanía popular, como la apatía electoral, la manipulación de la opinión pública y la creciente desconfianza de las instituciones democráticas. La ciencia política debe seguir explorando cómo revitalizar la participación ciudadana y garantizar que la soberanía popular se traduzca en una representación efectiva y equitativa. Como segunda cosa sería la interacción entre la ciencia política y el progreso social. Es clave la intersección entre la ciencia, la política y el progreso social, que la Ilustración llegó a promover la idea de que el conocimiento científico y el razonamiento racional son esenciales para poder abordar los problemas sociales y políticos. Este enfoque se traduce en la ciencia de que las políticas públicas deben basarse en evidencia empírica y en un entendimiento racional de la sociedad. Es particularmente relevante el contexto actual, donde la ciencia política enfrenta el desafío de integrar el conocimiento científico en la formulación de las políticas. La capacidad de poder utilizar datos y evidenciar para poder formar decisiones políticas es crucial para poder abordar problemas complejos como el cambio climático, la desigualdad social y la salud pública. Sin embargo, también se puede presentar la dificultad de navegar entre la ciencia y la política en un entorno donde la desinformación y las creencias no fundamentadas puedan influir en la opinión pública y en la toma de decisiones. La ciencia política contemporánea debe abordar por una mayor alfabetización científica entre los ciudadanos y los responsables de la formulación de políticas, promoviendo un diálogo constructivo entre la ciencia y la política que fomente el progreso social, sostenible y equitativo.